Un, dos, tres. One, two, three. One, two. ¿Alguna vez te has preguntado a qué huele el espacio? ¿O cuántas estrellas hay en el universo? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, y curiosa de profesión. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Como es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos y el episodio pasado fue un episodio temático dado que estábamos a puertas de Halloween. Si bien no tuvimos un episodio el día 31, dado que es feriado legal aquí en Chile, sí tuvimos uno el día miércoles 29 y fue temático respecto de Halloween, pero nos enfocamos específicamente en una situación asociada a Halloween, que fue la radiofonía que hizo Orson Welles de la Guerra de los Mundos, ¿no? Un 30 de octubre de 1938. Hablamos sobre esa situación, cómo causó pánico, el por qué causó pánico, y lo asociamos a la realidad actual de cómo la desinformación puede afectarnos sin que nos demos cuenta y que puede tener incluso consecuencias catastróficas, tomando en cuenta que no poco después, en 1949, si mal no recuerdo, en Quito, el 12 de febrero, eh, se realizó una radiofonía similar, pero no se explicó desde un inicio de que se trataba de una dramática, ¿no? De una radiodramática. Por lo tanto, hubo personas que lamentablemente fallecieron producto de el pánico y el enojo que demostraron las masas aquella vez en Quito, incendiando el edificio cercano a la radio y que sí, lamentablemente llevó a consecuencias fatales. Por lo tanto, conocer los peligros de la desinformación nos ayuda muchísimo a detectarla y sobre todo ver la imagen más grande, ¿no? De por qué una situación tan sencilla como esta, que para muchos de nosotros ha de parecer extraño, haya llevado a una situación tan compleja. Por lo tanto, les sugiero que puedan ver ese episodio en nuestro canal de YouTube. Pero hoy tenemos una nueva sección porque vamos a hablar de un tema similar. Durante este episodio conversamos mucho sobre cómo fue la previa de la Segunda Guerra Mundial, el ambiente de tensión y el contexto sociológico y geopolítico que se vivía en la época y que llevó a que esta radiofonía terminara siendo
tan popular producto de aquello y sobre todo la adaptación que se hizo de esa radiofonía del libro famoso, ¿cierto? La Guerra de los Mundos de H.G. Ay, se me fue el nombre del autor, no es Wells, pero bueno, La Guerra de los Mundos es muy, muy conocido. Perdón, al autor, se me fue la memoria. Así que vamos a ir aquí a esta nueva sección. Bienvenidos a El Crisol de la Historia. Esta es una sección donde examinaremos aquellos momentos en los que la humanidad es puesta a prueba en el fuego de la ambición, la innovación y la contradicción. En el episodio de hoy, el momento que vamos a revisar tiene que ver con ciertas tensiones post Segunda Guerra Mundial. Son en estos instantes únicos donde, por ejemplo, la tensión de la Guerra Fría y la conquista del espacio se fundieron, creando no solo un nuevo orden mundial, que de hecho actualmente también está siendo un momento tenso, ¿no? Sino también historias individuales de triunfo, sacrificio y consecuencias. Pero más allá de los cohetes y las proezas de ingeniería, en el microscopio filosófico hoy queremos enfocarnos en una historia que a menudo se relata como un simple pie de nota dentro de toda esta historia sensacional, ¿no? Pero que encierra una paradoja importante. Vamos a ver un poco sobre la Guerra Fría, el contexto, para que entendamos un poco sobre esta carrera espacial y para que luego nos introduzcamos a la verdadera protagonista del episodio de hoy y que me llevó a querer hablar de este tema, puesto que hace poco, el lunes 3 de noviembre, fue que se cumplió un aniversario del primer viaje tripulado por un ser vivo exitoso, que es nada más y nada menos que el viaje de Laika, la perrita rusa, ¿no? Que logró viajar al espacio. Pero ¿cómo se llevó a cabo esto? Para ello tenemos que entender la Guerra Fría. Y para quienes no eran muy dados de la historia, no le pusieron mucha atención en el colegio o simplemente no han conocido respecto de esto porque para muchos quizás es historia antigua, aunque no lo parezca, ¿no? Vamos a ver sobre este proceso, porque hay que entender el contexto para poder entender por qué se desarrolló esta gran carrera, no solo armamentista, sino también esta carrera de tecnología para llegar al espacio, este lugar inhóspito, pero a la vez conquistable, ¿no? Así que vamos a ver este pequeño resumen sobre la Guerra Fría. Tarapacá cambió. La migración irregular masiva trajo consigo inseguridad. Esta es otro grupo o página de YouTube que pueden ver muchísimo, ¿no? Esta Academia Play, que resumió muy bien lo que fue la Guerra Fría. Tampoco queremos entrar tanto en historia, pero es importante entender el contexto. Lamentablemente, actualmente el contexto se ve muy similar, ¿no? Si uno se pone a hacer los paralelos, en algunos casos ciertas tensiones se están notando nuevamente, pero la verdad es que el contexto es ese. Y si bien fue un tiempo de mucha tensión, de mucho peligro inminente, ¿no? Y de mucho estrés, sí llevó con esta carrera espacial a grandes logros tecnológicos que hasta el día de hoy disfrutamos y que muchas veces decimos de qué nos sirvió. De hecho, muchas personas cuestionan incluso si llegamos verdaderamente a la Luna, ¿no? Pero el día de hoy, más que cuestionarnos eso, que es válido, y de hecho se está planeando un nuevo viaje a la Luna, lo que queremos es conocer la historia de esta carrera espacial y sobre todo desde un punto de vista quizás más distinto, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar de Laika, que nos dice la historia de Laika sobre el precio del progreso, sobre el conflicto entre los ideales colectivos y el costo individual. Así que acompáñennos, ¿no? A descender en este crisol donde vamos a ver que el humo de la rivalidad geopolítica no nos debe hacer perder de vista las huellas, a veces imperceptibles, de quienes lo hicieron posible, tanto humanos como animales.
Y por cierto que Laika juega un papel importantísimo porque como bien sale allí, el 3 de noviembre de 1957, la perra Laika se convirtió en el primer animal en viajar al espacio a bordo de el Sputnik 2, porque si bien el Sputnik 1, que aparecía en el video, fue el primer satélite puesto en órbita de manera efectiva, no es que no se haya intentado otras veces, em, pero fue exitoso. Laika también fue el primer vuelo espacial tripulado exitoso. Así que es uno de los grandes nombres que nunca debemos olvidar. Así que vamos a ver este reportaje, porque cuando supe de la fecha dije, no, tengo que hablar de esto, porque Laika es un amor, sí, mírenla, es preciosa. Así que vamos a aquello. Y porque efectivamente, tal como dije en un inicio, cuando al menos personalmente yo vi esto en el colegio, lo mencionaban, era como una notita, pasó eso y nada más, pero averiguando un poco más del tema, descubrí la enorme cantidad de animales que se utilizaron en este proceso antes de que pudieran los humanos, ¿cierto?, hacer estos viajes. Y lo interesante de aquello, porque ha llevado no solo a grandes descubrimientos y desarrollos tecnológicos en ingeniería, sino también en leyes. Por lo tanto, vamos a aprender sobre Laika. Entre los grandes nombres de la carrera espacial hay uno incluso más conocido que el de muchos astronautas. Se trata de Laika, la perra que tripuló el satélite Sputnik 2 y se convirtió de esta manera en la primera criatura de la Tierra en llegar al espacio nuevamente de forma exitosa, porque vamos a ver que hubieron otros animales que lo intentaron, no por nada esto era una carrera espacial, se trataba de llegar logro tras logro, marcando nuevamente quién iba mejor en este proceso. Voy a aumentar el zoom porque estoy un poquito viejita y si no, no leo bien. ¿Ya? Aquí está. Cuanto más tiempo pasa, más lamento lo sucedido. No deberíamos haberlo hecho. Lo que aprendimos de esa misión no fue suficiente como para justificar la muerte de la perra. Así lamentaba 30 años después Oleg Gasenko, uno de los científicos del programa espacial soviético, la decisión de haber enviado al espacio a Laika, la perra que se convirtió en la primera astronauta de la Tierra y que pagó ese indeseado honor con su vida. Lamentablemente falleció. Yo no tenía idea personalmente, nunca nadie me dijo que la pobre murió horas después, pero suele pasar mucho que durante la historia siempre se cuentan solo los éxitos y no los problemas, ¿no? Así que veamos aquí. Era el año 1957 y la URSS o Unión Soviética, como nosotros lo conocemos en español, se preparaba para celebrar el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique, que fue la que gatilló, ¿no?, que se terminara el imperio monárquico en Rusia, si mal no recuerdo. El 4 de octubre, los soviéticos consiguieron poner en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1, pero las presiones de la carrera espacial llamaban a algo más espectacular. Había que llevar a una persona al espacio. Esa era la idea. Sin embargo, eso era demasiado peligroso todavía, ya que los sistemas de soporte vital de las naves estaban lejos de ser fiables. Y a pesar de los equipos de entrenamiento, se sabía demasiado poco sobre los efectos reales que podría tener la puesta en órbita y posterior regreso a la Tierra en el cuerpo humano. Así que por eso se decidió por un astronauta de 4 patas. Aunque el lanzamiento del Sputnik 1 había permitido a los soviéticos anotarse el primer gol en la carrera espacial, el dirigente Nikita Khrushchev quería algo aún más espectacular para alardear de las proezas de la Unión Soviética ante el mundo. Nuevamente, esta guerra fría netamente era una guerra propagandística e idealista en el aniversario de la revolución. Así que enviar a un astronauta estaba fuera de discusión, ya que si hubiera muerto en la misión, el efecto propagandístico habría sido todo lo contrario al deseado. Los vuelos tripulados por perros ya se habían llevado a cabo con éxito en misiones suborbitales, es decir, que todavía no salían de la atmósfera, y se planeaba repetir la estrategia en algún momento para los vuelos orbitales. Los candidatos eran perros callejeros.
¿sí? Lamentablemente no eran perros entrenados ni nada por el estilo. Era como si se buscara a algún cachupín que había por allá afuera y se lo pescara. A los que se suponía habituados a sobrevivir en condiciones extremas, lo cual es cierto, pero sumamente cruel de nuestra parte, ¿no? Pero las directrices eran claras. Había que llevar a cabo la misión en noviembre de ese año, por lo que no había tiempo de preparar una nave en condiciones de ser recuperada, sino un satélite como el Sputnik 1. Es decir, que fuera puesto en órbita y posteriormente se quemara al precipitarse en la atmósfera. Por lo tanto, el desafortunado Khan, que fuera elegido como tripulante, debería ser sacrificado. La elección recayó en una perra mestiza en la que se fijaron por su carácter dócil y por ser la que mejor respondía al ser confinada en espacios cerrados, porque también los satélites no son muy grandes. Vladimir Yadovsky, el director del programa de entrenamiento, dijo que era tranquila y encantadora. Le pusieron varios nombres, como Limoncito, Risitos y aquel con el que pasó a la historia, Laika, que significaba ladradora, a pesar de su carácter apacible. El equipo sabía que iban a enviarla a su muerte y más de uno, tras la desintegración de la Unión Soviética, manifestó sus remordimientos por haberlo hecho, pero no tenían elección ante las órdenes de Khrushchev. Laika tenía solo 2 años. Era una bebé. Y antes de ser recogida para el programa espacial no había conocido más que el frío de las calles moscovitas. Antes del lanzamiento, Jasdowski quiso obsequiarla con un poco de felicidad y se la llevó a su casa para que jugara con sus hijos. Quería hacer algo bueno por ella, ya que le quedaba muy poco tiempo de vida. Ahí tenemos a Laika y ese era el espacio en el que iba a viajar. Por lo tanto, es muy claustrofóbico si nos ponemos en ese contexto, ¿no? La tarde del 3 de noviembre, hora de Moscú, el Sputnik 2 fue lanzado desde el cosmódromo de Baikonur en el actual Kazajistán. El objetivo de la misión era recoger datos sobre las constantes vitales de Laika para observar la reacción de un organismo vivo en una misión espacial. Con anterioridad ya se habían enviado moscas de la fruta, pero no un mamífero. El satélite constaba de un cohete y la cápsula en la que iba la perra, aislada térmicamente del exterior y protegida por paneles contra la radiación. Durante las 3 primeras órbitas, cada una de las cuales duraba unos 100 minutos aproximadamente, eso quiere decir vueltas a la Tierra, por si acaso. Imagínense eso, Laika dio 3 veces vueltas a la Tierra. El funcionamiento del satélite fue normal, pero en la cuarta, la temperatura empezó a aumentar rápidamente a causa de un fallo en el sistema de control térmico. Laika murió poco después a causa de un paro cardíaco provocado por la hipertermia. No piensen en la imagen mental que se viene por ello, ¿no? Pensemos que murió antes de calcinarse. Aunque la versión difundida por las autoridades soviéticas sostenía que el Sputnik llevaba equipo para eutanasiarla cuando el oxígeno empezara a agotarse. Solo después de la caída de la Unión Soviética, los científicos que habían participado en el programa desvelaron la verdad. El Sputnik aún se mantuvo en órbita durante algo más de 5 meses hasta que el 14 de abril del año siguiente se desintegró al precipitarse a la atmósfera terrestre. Los registros que había enviado proporcionaron los primeros datos sobre la respuesta de los organismos vivos en órbita, que resultaron ser más positivos de lo que se esperaba. Por lo tanto, ¿cuál es el legado de Laika? Aunque en la actualidad no nos parezca sumamente cruel, lo fue también en la época, pero lo cierto es que Laika dejó un legado importantísimo, porque podemos mandar todos los insectos que queramos al espacio, también es cruel, pero no tenemos cómo percibir los efectos. En cambio, un mamífero, como es el caso de Laika, es lamentablemente un sujeto mucho más fácil de traspolar los resultados. Aunque el sacrificio de Laika fue objeto de críticas, en aquel momento la atención estaba centrada en la carrera espacial. Y el objetivo del Sputnik 2, que era comprobar que un ser vivo podía sobrevivir a la puesta en órbita, técnicamente había sido logrado. Muchos se pelearon en su momento una vez que la Unión Soviética cayó, si verdaderamente fue eh,
un logro, ¿no? Porque quizás para muchos el verdadero logro hubiera sido que Laika pudiera haber vuelto a la Tierra, pero independiente de ello, los datos se obtuvieron. La comunidad científica en general no mostró demasiada preocupación por su muerte, considerándola como un sacrificio necesario para el progreso de la carrera espacial. Y si bien esto suena sumamente cruel desde el punto de vista actual y con las leyes actuales que tenemos de protección animal, lamentablemente para la época era normal, ¿no? Pensemos que estamos en Guerra Fría, pasado uno de los momentos más oscuros de la historia humana, que fue el Holocausto. Por lo tanto, recién empezamos a tomar estas cuestiones morales a la ciencia. Antes no se pensaba, se normalizaba, o más bien los científicos tenían esta idea de el conocimiento lo vale, ¿no? El conocimiento vale el sacrificio que estamos haciendo. Pero, nuevamente, otros, muchos, no lo vieron del mismo modo, como el periodista polaco, trataré de pronunciar su nombre, Krzysztof Bornun, en un momento en el que Polonia estaba bajo la órbita soviética y la censura era activa, escribió en un periódico científico que el hecho de no haber logrado traer a Laika con vida era indudablemente una gran pérdida para la ciencia. Las futuras misiones con perros fueron realizadas con naves preparadas para ser recuperadas. Otros 8 canes fueron enviados al espacio en los 10 años siguientes. Sobrevivieron todos menos 2, Mushka y Lyoshka, tripulantes de la misión Sputnik 6 en 1960. Los soviéticos perdieron el control de la cápsula durante la maniobra de reentrada en la atmósfera y para evitar que los países rivales se hicieran con sus datos, la hicieron explotar con una carga explosiva. Ugolyok y Veterov fueron los últimos perros del programa espacial soviético en 1966, realizando un vuelo de 21 días a bordo en la nave Cosmo 110. Nuevamente, asombroso, ¿no? Pero vale destacar que todos eran perros de la calle. Nuevamente, no eran criados para ello. Luego de todo esto, se empezaron a hacer leyes y se empezó a decidir que había que criar animales con ese fin y no llegar y sacarlos de otros ambientes. Se empezó a ver de a poco la crueldad de los temas, pero todo partió así, ¿no? Así que es interesantísimo el poder conocer un poco de esta historia más allá de el logro. Por lo tanto, resumiendo, la carrera espacial fue una pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética por esta conquista del espacio que duró del 4 de octubre de 1957 al 17 de julio de 1975. Duró incluso más allá de El hombre en la luna, que fue en 1969. ¿Y por qué nos enfocamos tanto en el espacio? Pues porque es un lugar inexplorado, que parecía imposible lograr llegar a él y por lo tanto, en la medida que la tecnología se fue dando, aceleramos ese proceso y la búsqueda de aquello para ir conquistándolo. En el fondo, si pensamos que hace muy poco habían terminado todos los procesos imperialistas, ¿no? Desconozco si en la época todavía había ciertos imperios, sobre todo en África, probablemente con el Commonwealth, pero en el fondo como que ya no había lugar físico en la Tierra por conquistar y el planeta ya estaba como dividido ideológicamente en dos partes. Por lo tanto, ¿quién llegaba antes allá arriba y en esta imaginación, ¿no? Casi de ciencia ficción, pero que todavía estamos tratando de conseguir quién coloniza ese otro lugar nuevo, lleno de quizás beneficios que desconocemos, fue lo que partió con esto. Esto supuso el esfuerzo paralelo de ambos países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales y de enviar a humanos al espacio y a la superficie lunar. Aunque el conflicto se remonta a las primeras tecnologías de cohetes y a las tensiones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la carrera espacial se hizo efectivo con el lanzamiento soviético del Sputnik 1 en octubre de 1957. El término se acuñó de forma análoga al de la carrera armamentista, porque a la vez, ¿no?
no solamente estábamos desarrollando cohetes para llegar a la Luna o llegar fuera de la Tierra, sino que también estábamos aprovechando la tecnología que se había empezado a desarrollar durante la Segunda Guerra Mundial para desarrollar cada vez cohetes que llegaran a mayores distancias, cohetes eh, intercontinentales. Por lo tanto, iban un poco de la mano, ¿no? La carrera espacial constituyó uno de los ejes principales de la rivalidad cultural y tecnológica entre la Unión Soviética y los Estados Unidos durante la Guerra Fría. La tecnología espacial se convirtió en una arena particularmente importante en este conflicto, tanto por sus potenciales aplicaciones militares como por sus efectos sobre la opinión pública de uno u otro país. En el fondo, quien llegara primero iba a ser el ganador a los ojos del mundo, ¿no? Y para tener un poco la idea de esta línea de tiempo de cómo fue ocurriendo, tenemos aquí una pequeña aplicación en Lovable para resumir un poco esto, ¿no? Resumir esta rivalidad. Entonces, todo esto inicialmente partió, querámoslo o no, con el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, específicamente agosto de 1945. Tras la derrota de la Alemania nazi y de Japón, ¿no? Se marca el fin a la guerra. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos superpotencias mundiales tras este conflicto, lo que comenzó la rivalidad de la Guerra Fría, y nuevamente, producto de que en Europa todas las demás potencias, que ahora conocemos como potencias, ¿no? Estaban muy malgastadas económica y socialmente, producto de la guerra. Por lo tanto, se generaron estas conferencias para llegar a acuerdos, pero inevitablemente igual había desconfianza entre aliados. Pese a que fueron aliados durante la Guerra Mundial, se generaron estas desconfianzas simplemente por las diferencias ideológicas. Y porque ambas naciones, por lo tanto, buscan demostrar su superioridad ideológica y económica. Luego, a partir de 1947, empiezan a desarrollarse tanto la doctrina Truman como el Plan Marshall desde el punto de vista estadounidense, ¿no? En donde Estados Unidos establece su política de contención del comunismo. Estados Unidos no quiere que estos ideales se esparzan muy cerca y, por lo tanto, ofrece ayuda económica a Europa y trata de frenar un poco la influencia de la Unión Soviética en el resto de Europa del Este. Por lo tanto, se intensifica la competencia entre el capitalismo y el comunismo y se establece un escenario de competición entre los frentes. Luego, en 1949, tenemos la primera bomba atómica soviética, porque la primera bomba atómica mundial la produjo Estados Unidos cuando botó las bombas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, y ese fue el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Allí, la Unión Soviética prueba exitosamente su primera bomba atómica, terminando con el monopolio nuclear de Estados Unidos y elevando la tensión global, porque hasta el momento nadie se metía con Estados Unidos, ¿no? Porque eran los únicos que tenían esta bomba definitiva, ¿no? Si bien actualmente tenemos bombas y armamentos mucho más peligrosos y terribles, lo cierto es que una vez que ellos también lograron ese descubrimiento, en el fondo se niveló la cancha y por lo tanto también empezaron más tensiones, ¿no? Inicia esta carrera armamentista nuclear y esto motiva el desarrollo de tecnología de cohetes como vectores para tener quien tiene en el fondo el cohete que llegue más lejos para quizás eliminar al otro. Luego, en 1957 tenemos el lanzamiento del Sputnik 1. Ahí tenemos el primer satélite artificial de la historia, lo que sorprende al mundo porque no se había hecho antes, demostrando la superioridad tecnológica de cohetes que posee la Unión Soviética y esto marca el inicio de la primera carrera espacial oficial, ¿no? Se estaba intentando de otros lados. Ahora, Estados Unidos por su parte también lo estaba intentando, sí, pero Estados Unidos no tenía la tecnología tan desarrollada. De hecho, solicitaron ayuda en el fondo alemana en este proceso al concederle nacionalidad a uno de los ingenieros ex nazi alemanes y asilo con tal de que los ayudara en este proceso armamentista y fue quien finalmente después fundó la NASA, por ejemplo. Así que tenemos
al Sputnik 1 y luego viene Laika el 3 de noviembre de 1957, en donde a bordo de este Sputnik 2 logra ser el primer ser vivo en orbitar la Tierra, pero no sobrevivió al viaje debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Sin embargo, demostró que era posible llevarlo a cabo, ¿no? Luego, en 1958, tenemos el lanzamiento del Explorer 1 y el descubrimiento de los cinturones de Van Allen. El Explorer 1 fue el primer satélite exitoso de Estados Unidos, que es el que descubre que existen cinturones de radiación alrededor de la Tierra, lo que también es un logro científico significativo porque significa que es una barrera que tenemos que aprender a eliminar o contrarrestar, ¿no? En nuestras naves espaciales para poder llegar exitosamente y que no nos pase lo que le pasó a Laika, ¿no? Y es lo que marca eventualmente la creación de la NASA como respuesta institucional. Luego viene Ham, el chimpancé astronauta por parte de Estados Unidos, el 31 de enero de 1961. Es un vuelo suborbital, es decir, todavía no salen del espacio, al espacio, perdón, a bordo de la cápsula Mercury, pero ¿por qué marca una tarea más difícil que la de Laika? Porque Ham tuvo que realizar tareas simples durante el vuelo, demostrando que los humanos podrían operar en el espacio y por eso se ocupan chimpancés, porque son lo más cercano que tenemos a humanos, ¿no? Completó un vuelo suborbital de 16 minutos, realizó tareas durante el vuelo, demostrando sus capacidades cognitivas, aterrizó sano y salvo, abriendo camino a vuelos humanos y pavimentó el camino para el programa Mercury. Y es en base a este viaje que luego se genera la literatura de El planeta de los simios, en qué hubiera pasado si alguno de los tantos chimpancés que se lanzaron, porque Ham fue uno de los exitosos, pero se lanzaron más, no hubiera vuelto, ¿no? Y hubiera ocurrido lo que la ciencia ficción luego depictó en esas historias. Luego tenemos en 1961 a Yuri Gagarin, que fue el primer humano en el espacio, en 12 de abril de 1961. El cosmonauta soviético se convierte en el primer ser humano en viajar al espacio exterior y orbitar la Tierra a bordo de el Vostok 1. Su famosa frase, "La Tierra es azul", resonó en todo el mundo. Él fue el primero en observar la Tierra desde afuera. Nuevamente, es un viaje orbital, no suborbital. Por lo tanto, llegó al espacio propiamente tal. Completó una órbita completa alrededor de la Tierra en 108 minutos. Demostró que los humanos podían sobrevivir en el espacio. Fue una victoria propagandística para la Unión Soviética y inspiró a una generación de científicos y exploradores. No se podía sacar fotografías en aquel momento, pero él describió cómo observó la Tierra, ¿no? Luego, por parte de Estados Unidos, tenemos a Alan Shepard, el primer estadounidense en llegar al espacio en 1961. Menos de un mes después de Gagarin, siguió Alan Shepard, que tuvo un vuelo, pero suborbital, de 15 minutos a bordo del Freedom 7, convirtiéndose en el primer estadounidense en el espacio. Su vuelo fue de 15 minutos, pero fue suborbital. Nuevamente, tenemos que entender que la atmósfera tiene varias capas, por lo tanto, dependiendo de si atravesamos todas las capas de la atmósfera o no, es si consideramos un vuelo orbital o suborbital. Porque en el fondo un vuelo orbital nos permite dar la vuelta a todo el planeta desde afuera de la atmósfera, ¿no? Por lo tanto, aquí todavía Estados Unidos está técnicamente hablando un paso atrás de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ha logrado vuelos orbitales. Luego viene también en ese año 1961 el famoso discurso del presidente Kennedy sobre la meta lunar. John F. Kennedy, el presidente de la época de Estados Unidos, declara ante el Congreso el objetivo de enviar a un estadounidense a la Luna antes del fin de la década, convirtiendo la carrera espacial en la prioridad nacional. ¿Y eso qué implica? Implica muchísimo, implica muchos cambios en la política estadounidense, implica muchos cambios en los gastos e implica la movilización masiva de recursos científicos y económicos, desde la educación hasta la NASA, porque para aquellos que estudian, ¿no? En el área pedagógica, producto de esta meta
que se planteó Estados Unidos, se desarrolló un cambio curricular importantísimo en donde se valoraba mucho el desarrollo de habilidades tecnológicas y de allí viene la famosa metodología STEAM de enseñanza, ¿no? Y el por qué hay tantas horas de ciencias en el currículo. Porque lo que busca Estados Unidos, como quiere esta meta, lograrla lo antes posible, es acelerar la forma en la que aprenden y formar futuras generaciones, para no solamente llegar a ese punto, que es la meta, sino tener formados a cientos de ingenieros, matemáticos, físicos y todos los profesionales necesarios para seguir teniendo la hegemonía espacial, ¿no? Luego, en 1969, muy poco tiempo después de esta meta planteada, ocurre el hito del Apolo 11 y el hombre en la Luna. Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convierten en los primeros humanos en caminar sobre la superficie lunar. Armstrong pronuncia las palabras inmortales, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Fue la culminación de 8 años de esfuerzo intenso, la victoria definitiva para muchos de la carrera espacial para Estados Unidos. Aproximadamente 600 millones de personas vieron el alunizaje en vivo. Se demostró la supremacía tecnológica estadounidense y se unió a la humanidad en un logro común. Muchos en varias teorías conspirativas cuestionan este logro, ¿no? Pero lo cierto es que llegar a este logro es lo que permite que actualmente tengamos mucha de la tecnología que tenemos hoy. Y también lo vamos a conversar en este episodio. No vamos a adentrarnos en si ocurrió o no, porque lo cierto es que lo más probable es que sí ocurrió. Nosotros, yo al menos no estaba viva para entonces, ¿no? Nací el 89, nací luego de la Guerra Fría, pero es la realidad, ¿no? Por lo tanto, hay mucha demostración de aquello. Ahora, para reflexionar, la carrera espacial impulsó avances tecnológicos extraordinarios que beneficiaron a la humanidad hasta el día de hoy. Satélites de comunicación. Si somos capaces de tener comunicación sin necesidad de cables, como los celulares, es gracias a esta carrera, ¿no? Investigación médica. La medicina aumentó muchísimo porque teníamos que ver de qué manera mantener estables a los astronautas. Y una vez que empezamos a tener astronautas que volvían a la Tierra, notábamos todos los problemas médicos que podían gatillarse tras eh, la vuelta del espacio, los problemas de la radiación a los que fueron expuestos, los problemas gravitacionales, cómo afectaban sus músculos, sus órganos, sus huesos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tiempo que están en el espacio. Y es por eso que actualmente los astronautas sabemos que no pueden estar tanto tiempo fuera, porque si no su cuerpo empieza a cambiar y una vez que vuelvan se les hace muy difícil la recuperación. La tecnología informática, la información creció muchísimo y no solamente por la carrera espacial, sino también por toda la área de espionaje de aquella época. Teníamos que poder espiar al otro, mandar códigos, por lo tanto la tecnología informática creció muchísimo. Y nuevamente, también ayuda muchísimo los satélites de comunicación. Antes de todo esto, durante todas las otras guerras, teníamos que el código Morse, la radio, pero más allá de eso, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde todo empezó a cambiar muy drásticamente, pero eh, por esta meta en común, ¿no? Que todos querían lograr. Y no se compartía la información, se tenía que espionar al otro para saber qué información tenían, qué tecnología tenían que nosotros no. Y llevó a la inspiración de generaciones enteras nuevamente. Este cambio hizo que incluso se cambiara el currículum y la educación, que lleva a muchos más desarrollos tecnológicos. Porque una vez que tuvimos toda esta tecnología, después la empezamos a utilizar en el día a día y eso permite que actualmente tengamos celulares, tengamos fibra óptica, tengamos internet, tengamos de todo lo que tomamos casi como lógico que tengamos fue producto de esto. Sin embargo, el progreso también tuvo un costo. Muchos animales, como Laika, murieron en misiones experimentales. Por lo tanto, ¿el conflicto geopolítico justifica estos sacrificios? ¿Es posible alcanzar estos avances sin estas pérdidas? De allí es donde empieza a surgir la ética y la bioética, ¿no? Y la moral en todas las ciencias,
porque en el fondo podríamos haber llegado a esto sin esos sacrificios, quizás, pero puede que nos haya llevado más tiempo. Y ahí es donde los conflictos geopolíticos muchas veces y estos momentos de crisis que tiene la humanidad gatillan grandes avances tecnológicos. Querámoslo o no, guerras, conflictos y crisis suelen ser los momentos clave en los que la ciencia explota en la cantidad de descubrimientos muchas veces o en la cantidad de proezas que se realizan, no siempre con el mejor de los compases morales, pero que luego se sirven para el día a día, ¿no? La computadora es uno de los tantos elementos que no hubiéramos tenido si no fuera por esta carrera espacial. Pero conozcamos un poco más de estos animalitos, porque hablamos de Ham, hablamos de Laika, pero la verdad es que son varios los que han llegado allí y que no siempre se conversa sobre ellos, así que conozcámoslos. Platzi, Cursos en Línea, presenta este video hecho en colaboración con los canales de Astronomía y Astrofísica Cielos Despejados y La Silla de Hawking. Hola, mi nombre es Pablo Loni Pacheco del canal Cielos Despejados. Encantado de saludarlos. En abril de 1961, el ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Su viaje fue muy breve. En menos de 2 horas dio una sola vuelta a la Tierra. A los primeros cosmonautas rusos siguieron los astronautas norteamericanos, los espacionautas franceses y los taikonautas chinos. Hasta este momento, cerca de 540 personas, incluyendo turistas espaciales, representando 38 países diferentes, han superado la línea de Kármán, que es la frontera entre la atmósfera y el espacio exterior a más de 100 kilómetros de altura. Es cierto, Pablo, pero poco nos hemos detenido a pensar en aquellos primeros pasajeros que no tuvieron opción y emprendieron viajes a las profundidades del espacio. Nos referimos a los animales astronautas. Ellos no solo fueron los primeros en salir al espacio, sino que superan a los humanos por miles. ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos en viajar al espacio? La perrita rusa Laika, también conocida como Kudryavka, en México le diríamos la chinita por rizada, es la más célebre de toda la fauna astronauta. Спасибо тебе. Gracias, Laika vos. Pero las agencias espaciales del mundo han mandado de todo. Monos, gatos, ratones, moscas, peces, medusas, ranas, escorpiones, abejas, hormigas, gusanos, tortugas y hasta esos famosos frijoles saltarines originarios del noroeste de México. ¿Y de qué privilegio gozan las cucarachas que ellas han viajado al espacio y yo no? Si preguntamos cuáles fueron los primeros seres vivos que llegaron al espacio, podríamos apresurarnos a responder que fueron Laika y Yuri Gagarin. Pero ¿sabían que el 20 de febrero de 1947 los norteamericanos lanzaron un misil alemán V-2 hasta una altura de 109 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y llevaba pasajeros? Después de 3 minutos y 10 segundos alcanzaron la altura máxima y una cápsula Blossom salió disparada. Sus pasajeros eran semillas de maíz y moscas de la fruta. Al caer, la cápsula hizo fricción con la atmósfera y se sobrecalentó, pero un paracaídas se abrió oportunamente de vida y permitió un descenso relativamente suave. Al abrir la cápsula, encontraron las moscas muertas y palomitas de maíz. No se crean. Los primeros seres vivos en viajar al espacio llegaron sanos y salvos. Una de las causas por las que se envía a animales pequeños es porque el costo de mandar cualquier cosa al espacio es muy elevado. Al día de hoy, omitiendo lo que la compañía SpaceX pudiera llegar a lograr en el futuro en cuanto a disminución de esta cifra, cuesta alrededor de $20,000 poner 1 kilogramo de carga en órbita terrestre. El muchacho. ¡Ay! Para mandar al espacio muchacho, que pesa el doble de lo que pesaba Laika, tendríamos que pagar más de $240,000. Por este motivo, los animales astronautas suelen ser más bien pequeños o medianos y no gorditos como muchacho, sin ofender muchacho.
Por más de 65 años hemos experimentado, entre otras cosas, con los efectos que producen la microgravedad o la radiación cósmica en los seres vivos. Los primeros animales en ser enviados al espacio, como mencionamos antes, fueron moscas de la fruta en el cohete nazi V-2 confiscado por los norteamericanos. Desde entonces, además de Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Japón, Francia, Irán y Argentina, así como las empresas Bigelow Aerospace y SpaceX, han enviado en conjunto 186 diferentes especies al espacio. Y si añadimos las bacterias, esta cifra se multiplica. Algunos científicos incluso afirman que el Curiosity podría haber llevado de aventón alrededor de 60 especies de bacterias terrestres a Marte. Mientras que los americanos usaron monos para distintas pruebas que abrieron el camino a las misiones lunares, los rusos prefirieron usar perritas callejeras y sin hogar, como yo. Según ellos, nosotras éramos más tranquilas que los monos, soportábamos mejor los entrenamientos y estábamos más adaptadas al frío extremo. Otras 2 perritas y yo fuimos entrenadas para viajes espaciales en pequeñas jaulas, para acostumbrarnos a espacios confinados, y aprendimos a comer un gel nutritivo, que sería nuestro alimento en el espacio. No sabía muy rico, por cierto. Para cuando Yuri Gagarin había hecho el primer vuelo espacial, al menos 10 perritas, 2 conejos, 40 ratones, 2 ratas y unas cuantas moscas ya nos le habíamos adelantado. Antes que cualquier humano, un grupo de tortugas, moscas, gusanos y bacterias fueron a la Luna y regresaron a salvo. ¿Cuáles han sido los animales que han sobrevivido por más tiempo en el espacio y regresaron sanos y salvos? ¿Y alguno de ustedes ha oído hablar de los árboles lunares? No me refiero a las plantitas de algodón chinas. No te pierdas las respuestas a estas preguntas en la segunda parte de este video con nuestros amigos de Cielos Despejados y La Silla de Hawking. Aquí te los dejamos para que los veas, curiosamente. Bueno, podríamos verlos, pero lo vamos a dejar allí, ¿no? Porque si bien es interesantísimo, ahora nos toca ver cuáles fueron los avances tecnológicos que logramos por esta carrera espacial. Nos vamos a fijar en 5 que son importantísimos para la actualidad, ¿no? Y que muchas veces no nos ponemos a pensar de dónde los obtuvimos. Y resulta que son de este proceso. Por lo tanto, vamos a ver aquí. Gran parte de la tecnología de la que disponemos hoy en día tiene su origen en el afán del hombre por llegar a la Luna, un incesante impulso que alcanzó su cenit o cúlmine cuando hace 50 años, más o menos, porque esto fue el 2019, así que son más tiempo aún, Neil Armstrong descendió del módulo lunar Eagle para pisar la superficie del satélite por primera vez. Así que, ¿cuáles son estas tecnologías, ¿no? La primera son los cohetes. El 4 de octubre de 1957 tuvimos el inicio de la era espacial con el Sputnik 1, el primer satélite fabricado por el hombre. Los soviéticos fueron pioneros en el desarrollo de lanzaderas espaciales potentes al de adaptar misiles de largo alcance de la Segunda Guerra Mundial, como el V-2 alemán. Nuevamente, es interesantísimo que toda esta tecnología estaba y la habían empezado a desarrollar los nazis, pero como ellos la desarrollaron con una idea armamentista, ¿no? Lo estaban desarrollando de hecho para poder enviar ataques a Estados Unidos, probablemente para cubrir largas distancias, se tuvieron que reconvertir. Y parte de esa tecnología es lo que hizo que ambos bloques pudieran avanzar. ¿Qué ocurrió? Que como la Unión Soviética estaba en Europa, le fue mucho más sencillo a ellos adquirir estos cohetes, ¿no? Físicamente, mientras que Estados Unidos se tuvo que hacer con los ingenieros, que si bien tenían el conocimiento, necesitaban de la construcción de estos cohetes, mientras que la Unión Soviética ya los tenía construidos y lo único que tenía que hacer era
reconvertirlos para un fin distinto, es decir, para no ir en una trayectoria en curvas, sino más bien una trayectoria vertical. Desde entonces, la tecnología satelital para la propulsión espacial se ha desarrollado a pasos agigantados. El Luna 1 abandonó el campo gravitatorio de la Tierra para sobrevolar las inmediaciones de la Luna el 4 de enero de 1959. El Vostok 1 fue encargado de llevar al primer humano al espacio, Yuri Gagarin. El Telstar es el primer satélite comercial que emitió señales de televisión al otro lado del Océano Atlántico el 10 de julio de 1962. Y allí, por ejemplo, hay una de las partes que siempre se refuta del alunizaje y cómo se pudo transmitir. Bueno, ya teníamos la televisión, la transmisión de señales por televisión desde un océano al otro, cosa que también antes no teníamos. Imagínense, ahora podemos en los canales cambiar y ver televisión de cualquier parte del mundo y antes eso no existía. Eso es gracias a los satélites. Por lo tanto, muy importante hito. El alunizaje de 1969 se sirvió de la experiencia de numerosos científicos alemanes, entre los que se encontraban Werner von Braun, para lanzar cargas al espacio, los motores F-1 del Saturno V, el cohete lanzadera del proyecto Apolo, consumieron un total de 2.800 toneladas de combustible a una velocidad de 12,9 toneladas por segundo. Y ese es otro tema que no se habla mucho, ¿no? Para lograr que estos satélites queden en órbita, tenemos que crear cohetes enormes, consumir muchos recursos y, como bien decían en el video, son procesos muy, muy caros, porque todos estos cohetes, en la medida que van subiendo, se van desprendiendo y queda un montón de basura espacial alrededor de nuestra órbita, porque se van desprendiendo las partes y finalmente el satélite es sumamente pequeñito, pero necesitamos de toda esa carga y impulso para romper la fuerza universal que nos mantiene a todos aquí, que ¿cuál es? La gravedad. Por lo tanto, es por eso que se requiere de una energía tan grande y la tecnología que se ha ido desarrollando lo que está buscando es que cada vez sea más económico el poder hacer esto y por eso se está produciendo el famoso turismo espacial, ¿no? Hasta el momento, el Saturno V sigue siendo el mejor cohete jamás construido, pero debemos tener en cuenta que en la actualidad los lanzamientos espaciales son mucho más baratos de lo que eran antes. El coste del Saturno V fue de 185 millones de dólares, mientras que el Falcon Heavy, que es la lanzadera de SpaceX, no supera los 90 millones. Así que ahí hay, ¿cierto no?, un cometido a que los vehículos de lanzamiento para sacar de órbita terrestre astronautas, sondas y todo tipo de naves espaciales para tener información procedente de otros mundos o por razones comerciales y comunicativas sea más barato. Luego tenemos los satélites en sí, porque una cosa son los cohetes y otra cosa son los satélites. El tenaz empeño por aterrizar en la Luna, llevó a la construcción de vehículos capaces de lanzar cargas desde la superficie terrestre a distancias de entre 34.100 y 36.400 kilómetros. A semejante altitud, la velocidad orbital de los satélites se alinea con la velocidad a la que rota el planeta, por lo que los satélites permanecen en un punto fijo que recibe el nombre de órbita geosincrónica, desde donde gestionan las comunicaciones y aseguran la conectividad a Internet y la señal de televisión. Por lo tanto, en la medida que tenemos esta red de satélites, que es enorme si vemos actualmente, es que tenemos una mayor estabilidad. Y allí está el hecho de que estas ondas solares que hemos visto en capítulos anteriores hace harto tiempo, pero que les fascinó ese episodio, explican el por qué la conectividad a veces se cae, ¿no? Porque lo que mantiene esta conectividad, esta red de ondas, está arriba, no está protegida por la atmósfera, por lo tanto, cualquier onda electromagnética la desestabiliza muchas veces. A principios del año 2019, se encontraban orbitando alrededor de la Tierra 4.987 satélites. Perdón. Solo en 2018 se llevaron a cabo 382 lanzamientos de satélites en todo el mundo. De los satélites que se encuentran operativos actualmente, aproximadamente el 40% gestiona comunicaciones, el 36% observa la Tierra para tener información sobre el clima, por ejemplo, el 11% pone a prueba diferentes tecnologías, el 7% mejora el posicionamiento y la navegación,
como el GPS, y el 6% contribuye al progreso de las ciencias en el espacio y la Tierra. Por lo tanto, partimos de una carrera espacial en donde la idea era solamente llegar afuera hasta tener más satélites observando hacia adentro de la Tierra que en pensar hacia el exterior, ¿no? Por lo tanto, son importantísimos. Otro punto importante y del cual vamos a hablar mucho es la miniaturización. Las misiones espaciales tenían y tienen estrictas limitaciones sobre el tamaño y el peso del equipamiento, ya que precisan de una gran cantidad de energía para despegar y lanzar la órbita. Y mientras más pesado es algo, más energía necesito para lanzarlo. Si no, cualquiera trata de lanzar cada vez un peso más grande hacia arriba, ¿no? La gravedad sí o sí lo va a traer hacia abajo. Por lo tanto, la cantidad de energía que necesitamos para despegar y alcanzar la órbita es enorme. Y si a eso le agregamos que son cohetes gigantes, tenemos que tener una cierta limitación sobre el peso del equipamiento, ¿no? Estas restricciones impelieron a la industria espacial a encontrar la manera de elaborar versiones más pequeñas y ligeras de todo. Hasta el grosor de las paredes del módulo lunar fueron reducidos al, al par de folios. Era delgadísimo. Desde el final de la época, perdón, de la década de los 40 hasta finales de los 60, el peso y el consumo de energía de los componentes electrónicos fueron sintetizados en una proporción de varios cientos. Se pasó de las 30 toneladas y 160 kilovatios del integrador y calculador electrónico numérico, ENIAC por sus siglas en inglés, a los apenas 32 kilos y 70 vatios del ordenador de navegación del Apolo, AGC por sus siglas en inglés. O sea que este computador, el computador que ayudó a la navegación del Apolo 11, pesaba menos que yo. Imagínense, pesaba menos que una persona. Y yo no soy tan delgada tampoco, pero pesaba menos que... Probablemente pesaba lo mismo que un niño de quizás 12, 10 años, no sé. La inmensa diferencia de peso equivale a lo que hay entre una ballena jorobada y un armadillo. Imagínense. Las misiones tripuladas necesitaban sistemas más complejos que las anteriores que carecían de tripulación. Claro, porque las personas pesan y por lo tanto también tenemos que tomar eso en la ecuación. Por ejemplo, en 1951, el UNIVAC-1, la primera computadora comercial de Estados Unidos, era capaz de completar 1905 instrucciones por segundo frente a las 12.190 del sistema de navegación del Saturno V. Y a eso tenemos que agregarle no solamente que haga más procesos, sino que sea más ligero. La agilidad de los aparatos electrónicos ha continuado aumentando sin parar. Podemos ver dispositivos móviles que ejecutan habitualmente instrucciones 120 millones de veces más rápido que el sistema de navegación que permitió el despegue del Apolo 11. Nuestros celulares probablemente son capaces de hacer eso y más, y los tenemos en nuestras manos. Y se pudo hacer porque se logró miniaturizar las computadoras. No, muchas veces no nos cabe en la cabeza lo importante que es. Tomamos tan en, como normal que las cosas tecnológicas actuales sean pequeñas, que muchas veces se nos olvida el gran esfuerzo que conllevó y que se logró porque tuvimos esta meta. A la hora que no queríamos llegar al espacio, probablemente todavía estuviéramos con los Nokia gigantes, que eran los primeros celulares que necesitaban antenas y de todo, ¿no? Para poder conectarse con los satélites que estaban allí. Y tampoco hubiéramos tenido satélites. Así que el deber de miniaturizar los ordenadores para cumplir con las necesidades de la exploración espacial en la década de los 60 obligó a la industria a diseñar equipos cada vez más pequeños, más rápidos y con un consumo de energía menor, que hasta el día de hoy es uno de los grandes puntos de venta, ¿no? De lo que escogemos como celular o como computador. La influencia de aquella iniciativa alcanza prácticamente cualquier faceta de la vida cotidiana en la actualidad, desde las comunicaciones hasta la salud, pasando por las manufacturas y el transporte. Por lo tanto, de todas ellas, esta es una de las más importantes que dejó la carrera espacial. Por cierto, después tenemos la red global de estaciones terrestres, que permite la comunicación con las naves y sus tripulaciones, lo cual era importantísimo como paso previo para llevarlas al espacio. No nos sirve de nada mandarlos si no tenemos cómo comunicarnos. Y ahí viene la construcción de la red del espacio profundo o Deep Space Network, que es una red global de estaciones terrestres, que fue
fundamental para la llegada a la Luna en 1969, ya que hicieron posible que las comunicaciones fueran constantes entre los controladores en tierra y las misiones en órbita. El posicionamiento estratégico de las instalaciones terrestres, separadas entre sí por 12 grados de longitud, permitió que el flujo de información fuera ininterrumpido, ya que las naves se encontraban siempre en el radio de acción de una de las estaciones de la red. En respuesta a la limitada potencia de los vehículos espaciales, se construyeron en tierra antenas de gran tamaño que hacían las veces de unas grandes orejas para captar mensajes débiles y de enormes bocas que permitían emitir órdenes audibles por los astronautas. Entonces, básicamente, si bien en el espacio se nos hacía muy difícil que llegara la señal, podíamos compensar desde acá abajo, teniendo grandes, como bien dice aquí, bocas y orejas para lograr que la comunicación llegara, ¿no? Que es lo mismo que hacemos que si yo trato de conversar con mi vecino en el otro complejo, yo tengo que gritar muy fuerte si él no es capaz de hacerlo para que siquiera me escuche. Y luego yo debo tener un aparato que me permita oír muy bien lo poco que dice desde la distancia, ¿no? La Deep Space Network fue la plataforma de comunicación con la tripulación del Apolo 11 y fue utilizada para la retransmisión de las emocionantes primeras imágenes de Neil Armstrong pisando la Luna. Asimismo, la red fue capital para la supervivencia del siguiente equipo del Apolo 13 porque necesitaban la guía personal del personal de tierra sin desperdiciar su escasa energía en las comunicaciones, ¿no? Estas misiones que aprovechan la red del espacio profundo para explorar de manera continuada nuestro sistema solar y más allá se cuentan por decenas. Además, la red facilita las comunicaciones con los satélites de órbitas elípticas altamente excéntricas, lo que permite controlar los polos y emisiones de señales de radio. Y esa es la razón por la cual tenemos imágenes actualmente. Tenemos este satélite que está en órbita, el Centro Espacial Internacional, ¿no? Donde suben y bajan todos los astronautas, porque el siguiente paso fue observar la Tierra. Poder observar la Tierra, nuestro planeta, desde afuera, es de lo más maravilloso que hay. Y si nos ponemos a pensar lo mucho que tuvimos que desarrollar para lograrlo, es asombroso, ¿no? La llegada al espacio permitió a los científicos centrar sus esfuerzos en nuestro planeta. En agosto de 1959, la sonda tripulada Explorer 6 tomó las primeras imágenes primitivas de la Tierra en el espacio en una misión de exploración de la atmósfera como parte de preparación para el programa Apolo. Casi una década después, la tripulación del Apolo 8 realizó una fotografía que alcanzaría la fama mundial. En la imagen llamada Salida de la Tierra, que es la que vemos aquí, imagínense, es hermosa, todos la hemos visto en algún momento, se veía emerger la Tierra al planeta, ¿no? Tras el horizonte lunar. Su efecto hizo que entendiéramos la Tierra como un lugar único que compartimos e impulsó los movimientos en defensa del medio ambiente. Así que también el hecho de que actualmente pensemos en un desarrollo sostenible viene de esta carrera espacial, porque por primera vez nos dimos cuenta que sí, todos compartimos el mismo pequeño granito de arena en el universo. Así que sirvió muchísimo. No vamos a seguir leyendo porque si no se nos va a acabar el tiempo, pero de esas 5, la mejor quizás es la miniaturización. Y la miniaturización sobre todo de un aparato bien especial que es el transistor. Aquí mis alumnos ingenieros deben saber un poco de lo que estoy hablando, pero para el resto vamos a ver qué es el transistor. Hoy quiero hablarles desde el corazón. Perdón por porque las sé campañas. lo que significa vivir en Tarapacá. ¿Qué inventos han transformado más la vida humana? En la lista seguro estarían la rueda, inventada hace unos 6.000 años, la imprenta en el siglo XV, la máquina de vapor del siglo XVIII y la corriente eléctrica en el XIX. Pero hay un humilde aparatito que dio origen a la más grande revolución tecnológica imaginable, el transistor. Quizá hayas oído que tu abuelito tenía un radio de transistores y esta invención te suene como una antiguaya, pero te equivocas. Hoy explicaremos cómo funciona el transistor, el mayor invento del siglo XX.
Este transistorizado video fue patrocinado por Platzi, que tiene cursos de electricidad, electrónica y diseño de circuitos. Más información al final del video. Prepárate para la nueva economía digital y nunca pares de aprender. Sus nombres no son tan conocidos como los de Edison, Graham Bell, Tesla o los hermanos Wright, pero deberían, porque el 16 de diciembre de 1947, los científicos de Bell Labs, John Bardeen, Walter H. Bratton y William B. Shockley crearon un dispositivo del tamaño de la palma de una mano, el transistor, y el mundo ya no sería igual. ¿Pero por qué? ¿Qué es un transistor? Pues básicamente cumple la función de un interruptor, de un switch. Cierra y abre circuitos, pero con tres grandes diferencias. No requiere que alguien lo active, sino que puede ser automático. Se puede activar y desactivar mucho más rápido y, muy importante, puede ser sorprendentemente pequeño. Los aparatos de radio de los años 40 eran bastante grandes y pesados y funcionaban con tubos de vacío, bulbos que debían calentarse para empezar a funcionar, mientras que el primer radio de transistores salió a la venta en 1954. Era totalmente portátil y tenía 4 transistores. El teléfono celular en el que probablemente estás viendo este video tiene por lo menos 100,000 millones de transistores. Como un interruptor, el transistor sirve para almacenar o procesar información. Si deja pasar corriente es un 1, si no, es un 0. Y con ceros y unos se puede hablar en lenguaje binario, el idioma de la informática. ¿Cómo lo hace? Con arena. Verás, el transistor se basa en la magia de los conductores. ¿Qué es eso? Bueno, seguro sabes que hay materiales o elementos que conducen electricidad, como el cobre. Los llamamos conductores. Otros, como los de los elementos que forman el plástico, no conducen electricidad y se les llama aislantes. Y hay otros que se convierten en conductores en ciertas condiciones. Es el caso del silicio, que se obtiene de la arena. Veámoslo con detalle. Este es un átomo de cobre, que es conductor. El electrón de la última capa tiene mucha energía y el núcleo no lo puede retener, en especial cuando hay tanto espacio que podría ocupar en otros átomos vecinos. En teoría de bandas se dice que la capa de valencia está muy cerca de la banda de conducción, así que si se aplica una corriente, aunque la energía sea poca, los electrones fluyen libremente. En un átomo aislante, los electrones están más controlados por el núcleo y no hay espacios a donde moverse. La banda de conducción está lejos de la capa de valencia. Se necesitaría demasiada energía para que los electrones fluyeran. El silicio conduce la electricidad mejor que los aislantes, pero no tan bien como los conductores. Tiene 4 electrones en su capa externa, lo que le permite formar enlaces con 4 átomos y hacer así los cristales que vemos en la arena. Como sus electrones de valencia están ocupados, no son libres de viajar fácilmente a otros átomos, a menos que el cristal de silicio sea dopado. Sí, igual que los atletas tramposos, se trata de inyectarle otra sustancia a los cristales para mejorar su desempeño. Por ejemplo, se puede dopar el silicio sustituyendo así algunos de sus átomos por fósforo, por ejemplo, que es similar al silicio y encaja muy bien, pero tiene 5 electrones de valencia. Ahora, el semiconductor tiene más electrones que se pueden mover, lo que hace el material un mejor conductor. Como hay exceso de electrones de carga negativa, este semiconductor se llama tipo N. Si se dopara con otro material como el aluminio, que tiene 3 electrones de valencia, se crea una escasez de electrones y se le nombraría a este semiconductor tipo P, por positivo. También esto aumenta la conductividad. Hay espacios o huecos a donde los electrones se pueden mover. Un transistor usa los 2 tipos de semiconductores, haciendo una especie de sándwich. Así, hay transistores tipo PNP y transistores tipo NPN. Los panes del sándwich están conectados a la corriente. Un extremo se llama emisor y el otro colector. Y en medio está el interruptor que se llama base.
En su estado inicial, en la parte donde hay contacto entre las partes P y N, se da un intercambio de electrones. Los que hay en exceso del lado N corren a ocupar los huecos que hay en el lado P. Esto crea una zona que se llama región de agotamiento, que actúa como una barrera. La corriente ya no puede fluir. El interruptor está apagado, en estado 0, pero si a través de la base se aplica un leve voltaje, en este caso positivo, se crean huecos en los átomos de la región de agotamiento que atraen a los electrones vecinos y la frontera queda abierta. Los electrones fluyen y hay corriente. El transistor está encendido en estado. Hola, soy Cecilia Morel y quiero invitarlos para que el próximo 16 de noviembre reelijamos 1. Tenemos un switch que es automático y que se puede apagar y encender a gran velocidad. En un circuito, el transistor ocuparía este lugar. Solo necesitaríamos aplicar una corriente muy pequeña, unos 0.6 voltios, para encender un flujo de corriente mayor, digamos 9 voltios. Como necesitamos un cambio muy pequeño para generar un cambio grande, el transistor también funciona como un amplificador. Incluso se le puede agregar un interruptor con un sensor que se active dada cierta condición. Por ejemplo, poner un micrófono y, en vez del foco, una bocina, o usarlo para amplificar la señal recibida por una antena y un sintonizador. Y usados en conjunto, los transistores pueden usarse para calcular datos y computar información. Los transistores son tan sencillos que se pueden fabricar muy pequeños y formar parte de circuitos prefabricados muy complejos que llamamos circuitos integrados y que conocemos como chips. Y como ya sabes, los chips están presentes en prácticamente toda la tecnología electrónica en la actualidad, desde electrodomésticos y automóviles hasta naves espaciales y robots, incluyendo teléfonos, tarjetas bancarias, drones y sobre todo computadoras. Sin los transistores no existiría la economía actual dominada por la informática. No existiría Microsoft, ni Android, ni Google, ni Amazon o Facebook, ni YouTube, ni Wikipedia, ni Platzi. Apenas podríamos imaginar la inteligencia artificial o la realidad virtual. Y olvídate de las redes sociales y los videojuegos. Por eso decimos que el transistor es el invento más importante del siglo XX. Y lo más épico es que un transistor se puede fabricar más diminuto. Los más chiquitos actualmente miden unos 22 nanómetros. ¡Ja! Hay virus más grandes que eso. Esta miniaturización fue predicha por la ley de Moore, que en 1965 dijo que los transistores se podrían hacer tan pequeños que cada año cabrían más en un solo microprocesador. Aunque en los años 70 ajustó la ley para afirmar que la duplicación se da cada 2 años. Hasta la fecha se ha cumplido. Pero al parecer hay un límite. Por un lado, tal cantidad de transistores generan demasiado calor. Y por el otro está el límite físico que impone la mecánica cuántica. Si los transistores se hacen demasiado pequeños, los electrones pueden moverse por efecto túnel y serían muy difíciles de controlar. Y por supuesto, no puede haber transistores más pequeños que un átomo. Aún así, ¿te das cuenta de que caben decenas de miles de millones de transistores en un chip del tamaño de tu uña? Curiosamente, Muy bien. Entonces, efectivamente, el transistor es fascinante. Podríamos dejarle su propio, su propio canal, perdón, episodio. Pero lo cierto es que la miniaturización de los dispositivos es el proceso que ayudó más a reducir el tamaño de todos los conjuntos electrónicos, tal como vimos allí. Y esto mejoró muchísimo su funcionalidad y rendimiento sin comprometer sus capacidades, ¿no? Y este avance es el que ha sido crucial en todo lo tecnológico, permitiendo la creación de aparatos más pequeños, ligeros y potentes, como los teléfonos inteligentes que tenemos ahora, los computadores, ordenadores, cámaras y sistemas de comunicación que tenemos a disposición de nuestras manos. Y todo esto fue porque necesitábamos que todo fuera más pequeñito para que cabiera para poder ir al espacio. Así que tenemos mucho ahí que agradecerle a la carrera espacial. Y lo podemos ver muy fácilmente en la evolución de los teléfonos móviles. Los primeros celulares, que habrán sido en el 1984, eran enormes, fíjense la cantidad. Y luego
muy claramente se observa una disminución, siendo los más pequeños del 2005. Pero tal cual como mencionaba el video, producto de que hay un cierto límite, actualmente lo que estamos encontrando es que como necesitamos más transmisores y más transmisores significa más calor, ¿no? Estamos volviendo a una curva un poco de crecimiento. De, de hecho, los más grandes y más potentes celulares actualmente son bastante grandes, ¿no? Ya no caben en un celular que era, perdón, en un bolsillo, que era una de las grandes eh, partes de cómo se vendían los celulares, por ejemplo, los flip phones, como tenemos aquí, está viendo a ellos, de hecho, de alguna manera, pero por un tema de enfriamiento y de entropía. Así que todavía allí tenemos nuevos desafíos por los cuales enfrentarnos. Pero ¿el fin justifica los medios? Esa fue una de las preguntas que nos hicimos al inicio en este crisol de la historia, ¿no? Logramos todo esto, pero como vimos muy bien, fue producto de momentos de tensión geopolítica muy grandes y por el uso indiscriminado de muchos seres vivos que quizás podrían haber tenido una mejor forma de ser utilizados, ¿no? Y ahí viene la consulta de los animales tienen derechos, no tienen derechos. Podemos ver más o menos este tema porque la verdad es que en la historia se ha visto muchas posibilidades. Estamos un poco justos de tiempo, pero lo vamos a hacer porque me interesa que podamos también analizar esta parte más moral, ¿no? Y ética. Por lo tanto, los animales tienen derechos y cómo hemos respondido a esta pregunta a través de los años. Con frecuencia sabemos de perros y gatos que son lastimados, mutilados o torturados. ¿Los animales tienen derechos? La relación que los humanos hemos tenido con los animales ha cambiado en cada época. En un principio nuestra interdependencia era muy clara. Los humanos nos sentíamos parte de la naturaleza y los animales podían ser tanto nuestro alimento como nosotros el suyo, incluso ser admirados como dioses. Pero cuando alcanzamos cierto nivel tecnológico, nos empezamos a sentir superiores. En la antigua Grecia, por ejemplo, Aristóteles decía que los animales carecían de toda razón y, por lo tanto, de cualquier derecho. Por otro lado, el filósofo Teofrasto afirmaba: los animales pueden pensar, percibir y sentir como los humanos. Me niego a comerlos. Por su parte, el libro del Génesis cuenta que Dios declaró: que el hombre tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto se podría interpretar como que deberíamos cuidar a los demás seres, pero la idea que prosperó por mucho tiempo fue que los hombres tenían permiso para hacer con la creación lo que quisieran. Durante la Edad Media llegó a haber leyes contra la crueldad hacia los animales, pero solo porque representaba daño a la propiedad. Esta idea comenzó a cambiar. Para hablar de eso, está con nosotros la reconocida actriz Kate del Castillo, quien además es vocera de la organización Animal Heroes. Bienvenida, Kate. Hola, Javier. Hola, mentes curiosas. Aunque para los filósofos como Descartes, los animales no eran más que sin mente, alma o razón, las primeras leyes para protegerlos surgieron en sus tiempos en 1635. Fue hasta el siglo XIX en Inglaterra cuando realmente empezó a crecer la preocupación por nuestros compañeros de planeta. El movimiento por los derechos animales tomó fuerza en los años 70 del siglo XX con la obra Liberación Animal del filósofo Peter Singer. En él dice que todos los seres capaces de sufrir deben tener derechos. A esta capacidad de tener experiencias subjetivas se le llama sintiencia. Los estudios han demostrado que todos los vertebrados son capaces de sentir dolor y muchos también experimentan emociones y diferentes grados de conciencia. En 2010, un grupo de neurocientíficos firmaron la Declaración de la Conciencia de Cambridge. En ella se afirma que, según la evidencia, los humanos no son los únicos con los mecanismos neurológicos que generan conciencia. La pueden tener mamíferos, aves y, al parecer, hasta los pulpos. Pero más que la conciencia, lo importante es la sintiencia, la capacidad de los animales para sentir dolor y sufrimiento. Eso debería ser suficiente para protegerlos. De hecho, ya hay legislación en muchos países que reconoce los derechos de los animales.
Por ejemplo, en Austria está prohibido experimentar con simios. Las corridas de toros se han prohibido en todo el mundo, excepto 8 países. En México, 31 estados tienen leyes que protegen a los animales. Hay mucha legislación al respecto que reconoce sus derechos, pero muchas personas no los respetan. Además, las denuncias son pocas y ni siquiera hay una estadística clara para saber cuántos animales son maltratados, abandonados o simplemente descuidados en alguna azotea. Los casos que llaman la atención son los de maltrato a los animales de compañía. Si las vacas y los cerdos poseen la misma sintiencia, ¿por qué no nos indigna su maltrato? Y hay una razón más para protegerlos. Numerosos estudios psicológicos señalan que quienes son crueles con otras personas, como los asesinos psicópatas, han comenzado siendo crueles con los animales. Ser insensibles al sufrimiento de los animales también nos insensibiliza ante el sufrimiento humano. Por eso existe la iniciativa 10 por los animales. ¿En qué consiste? 10 por los animales es una... Bueno, aquí se centran más en la legislación mexicana, ¿no? En este video, pero lo cierto es que en nuestro país también se ha hablado mucho de eso, ¿no? Y se conversa mucho si los experimentos con animales son un mal necesario. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, si bien se podían hacer experimentos con animales, debía ser con animales criados con ese fin, como los famosos ratones de laboratorio, e igualmente se tenía que llenar un formulario indicando por qué se iba a trabajar con animales, si ese experimento definitivamente se necesitaba y no podía hacerse de otra manera, y de ser así, se tenía que firmar e indicar que se iba a hacer de la manera más menos cruel posible, ¿no? Más humanitaria posible, para evitar el sufrimiento en el animal en la mayor de las medidas. Actualmente en Chile, las leyes sobre experimentación animal más recientes son la Ley 21.646, que es del 2024, que prohíbe la experimentación en animales para cosméticos y su venta, pero no para fines científicos de descubrimiento. Y la Ley 20.380, que es del 2009, que establece normas generales de protección y bienestar animal, la famosa ley Cholito, ¿no? Permitiendo la experimentación solo bajo condiciones éticas y supervisadas, como en el caso de investigaciones biomédicas, y se creó el Comité Nacional de Bioética Animal para definir esas directrices. Ambas leyes son capaces de ser revisadas por la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Si nosotros buscamos esas leyes en la Biblioteca del Congreso Nacional, existe la forma ley fácil, en donde nosotros podemos tener un resumen de qué habla esa ley, en este caso la ley más actual, que empezó a regir el 27 de enero del 2025, que es sobre la experimentación en animales en la elaboración de productos cosméticos. Podemos descargar la ley, tenemos aquí el resumen. Y lo otro bueno que empezó a hacer la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, es que se puede descargar el audio. Tenemos una guía gratis de audio que habla sobre la ley para poder estudiarla en caso de que no queramos leerla. Esto le sirve muchísimo a mis alumnos de Derecho y a mis colegas de Derecho también, porque muchas veces los alumnos se cansan, ¿no?, de tener que leer todas las leyes. Yo entiendo que Derecho va un poco con aquello, pero para todos aquellos que son un poco más auditivos en su forma de aprendizaje y para sentar un poco mejor las bases, la Biblioteca del Congreso Nacional da esta opción en Ley Fácil, en donde hay un pequeño resumen de audio y así como también hay una ficha para poder observar esto. Y fíjense, incluso lo podemos ver en lengua de señas para tener una mayor inclusividad para el entendimiento de las leyes. Así que les sugiero muchísimo a todos que puedan utilizar la página de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile para poder estudiar las leyes, porque tenemos todas estas posibilidades como ley fácil, para que a todos nos quede muy, muy claro, y no solamente desde este punto de vista, sino quizás el de muchos otros. Por lo tanto, para ir cerrando y como un pequeño análisis personal, ¿no? El desarrollo tecnológico es una fuerza transformadora que presenta tanto grandes beneficios como desafíos. Por un lado, ha mejorado la salud, la comunicación y la eficiencia en diversos campos, permitiendo un acceso más rápido a la información y a la resolución de problemas complejos.
Pero por otro, también plantea retos como la creciente brecha digital, la necesidad de alfabetización digital, el riesgo de crear dependencia y una posible desconexión con la realidad física, moral y ética, ¿no? De lo que exige un uso consciente y ético para asegurar que el progreso beneficie a la sociedad en su conjunto y que no nos quedemos, ¿no?, con el fin justifica los medios, que fue la mentalidad cruel que se utilizó durante esta carrera espacial. ¿Le debemos mucho a ellos? Sí, pero no tiene por qué repetirse, sobre todo ahora que tenemos la tecnología disponible para evitar el uso de seres conscientes en estos desarrollos. Por lo tanto, ahí les dejo con esa posibilidad. Nuevamente, como siempre, los invitamos a participar de El Ágora Científica. Pueden escribirnos a nuestro Instagram institucional, utilizar los hashtags Microscopio Filosófico o Podcast para Curiosos, escribir en los comentarios o mandarnos sus preguntas escaneando el QR. Todavía no me llega alguna pregunta, pero yo sé que en algún momento va a aparecer y si no, quizás, bueno, mi propia curiosidad les puede servir para ir realizándola. Así que espero les haya gustado el episodio de hoy. Los esperamos nuevamente para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. El episodio de hoy vio varios elementos, pero la verdad es que todos se conectan un poco, ¿no?, con esta historia. Si quieren aprender más, ya sea de la parte tecnológica o de la parte legislativa, tenemos aquí nuestra bibliografía para que sea, ¿cierto?, en el fondo, una lectura activa a la que puedan acercarse dependiendo del tema que más les interese. Y si quizás es la historia de la Guerra Fría, también lo pueden hacer. Nuevamente, como siempre, tenemos nuestro canal de YouTube, El Microscopio Filosófico. Ya vamos sobre los 30 suscriptores, así que sigamos de esa manera. Espero tratar de llevar todos los temas que puedan interesarles. Trato de no quedarme en un solo lugar, ¿no? Porque todo está conectado, todo es parte de nuestro planeta, como bien aparece allí. Y para ir cerrando, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad para que sigamos con este gran proyecto que ha sido el Microscopio Filosófico y que ha tenido una gran bienvenida, ¿no? Como siempre, suscribirse, darle likes a los videos, todo lo que siempre decimos y espero verlos en un próximo episodio. Como siempre decimos, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos prontamente en el siguiente episodio del próximo día viernes. Cuídense mucho.